días a todos y todas, este es mi canal Cabrita Creativa. En este canal podéis encontrar muchos shorts de muchos temas, pero también voy a hacer un poco de todo, sobre todo temas políticos y actualidad, y ahora mismo me voy a centrar más en la parte de vídeos más largos que shorts, pero lo voy a hacer de una forma especial, porque normalmente en todos los vídeos, cuando te están hablando, tienes al interlocutor mirando a la cámara, digamos estando por la faena de transmitir información. En mi caso no va a ser así, tampoco os voy a dejar de lado, pero sinceramente yo soy una persona muy plástica, muy artística, y por eso mientras yo haga todos los vídeos hablando de actualidad, de temas que me encanta hablar, voy a estar haciendo siempre alguna que otra manualidad o pintando algo o haciendo alguna cosita que me gusta a mí. Por supuesto no voy a estar desatenta, no os voy a dejar suspendidos ni muchísimo abandonados, pero simplemente voy a hacerlo de esta forma para que tanto a mí como al que me ve se le haga un vídeo ameno que transmite la calma y la confianza y el relax que quiero transmitir. Hasta que no tenga una cantidad de suscriptores o seguidores o de fama o de conocimiento importante o considerable, no voy a dejar de poner esta intro en cada vídeo para que así nadie se lleve una sorpresa. Ahora sí, si tenéis algo que decirme, dejar mensajes en el chat o en comentarios que os leeré, y disfrutar del vídeo. Pero antes de empezar, déjame recordarte que también te recomiendo que tú hagas lo que más te relaje, así como yo lo estoy haciendo, mientras mires el vídeo, ya sea tomarte algo, leer, lo que más te apasione. Y ahora sí que sí, disfruta. Bueno chicos, hoy vamos a reaccionar a un debate de Omar con J de Red Pill en La Factoría, ¿vale? No sé exactamente qué tendencia política tiene Omar, porque yo lo he visto en alguna ocasión y yo pensaba que era más como antifeminista, daba así una sensación más de conservador, pero luego he visto en un reel que ha colgado J en su Instagram, he visto que tiene sus rifirrafes con J acerca de lo que es el tema del Islam, la religión católica. Entonces no sé exactamente, pero me parece un temazo para debatir y para reaccionar, así que hoy vamos a reaccionar a este debate. La Factoría. La Factoría, a ver cuánto puede. Voy a descargarlo todo en principio para que en caso de apagón no me quede sin vídeos que ver. Vale, dura casi 2 horas. Bueno, lo vamos a reaccionar. Yo siempre con tema de inmigraciones. Pone debate religión, cristianismo, J. Redpi versus Islam, Omar Shawki. Un plan enorme, no es cuestión de inmigrantes entrando en un país de forma ilegal, es porque hay un plan. Por cierto, yo tomo Monster y ahora mismo me apetece, pero no os recomiendo tomarlo, ¿vale? Como ya os he dicho en la intro del vídeo, yo os recomiendo que hagáis cosas que os gustan. Yo, por ejemplo, estoy haciendo manualidades, ¿vale? Estoy haciendo manualidades en una cocina. Recomiendo que hagáis cosas que os gustan mientras grabo el vídeo, porque así pues nos relajamos todos y nos divertimos y hacemos cosas
hacemos cosas interesantes y nos lo pasamos. O sea, nos hace un vídeo más o menos, la verdad. Empezamos. Un plan para destruir el cristianismo. Con todo mi respeto, el cristianismo lleva destruido más de 1000 años. ¿Por qué es tan feo o lo ves como algo malo el hecho de que un país católico vea la versión de lo que es el Islam? Vosotros pretendéis hacer en los países europeos lo que no permitiríais jamás en los propios. No me puedes decir que qué tiene de malo que el nombre más utilizado en Cataluña sea Mohamed y no Pau, cuando si yo te digo que en Egipto en 50 años el nombre que más se va a utilizar va a ser Pedro o Álvaro y no un nombre egipcio. No me vayas de que en mi país, si voy, tengo que adaptar. No. Tú vas a mi país y te emborrachas y follas y tienes de todo. Pero cuando viene aquí uno y lo ves pasear con una jilaba, te asustas porque piensas que es un terrorista. Abres el Corán y el 97% del Corán es ética y el 3% normas. El Corán aclara tu mensaje, Jota. No, el Corán llega 600 años después a desmentir lo que el Evangelio dice. Cuando me centro en la crítica hacia el Islam y a la visión del Islam acerca de Cristo, es por qué Alá permite 600 años de engaño. Vale, hasta aquí la intro, yo no lo he visto, ¿vale? Así que voy a ponerlo bastante, tampoco creo que entero porque creo que lo podéis ver, pero además creo que, bueno, realmente si lo pongo entero no pasa nada porque como no veis la imagen tampoco le estoy... tampoco os estoy enseñando ninguna gracia del vídeo, o sea, realmente lo más gracioso es verlo con la imagen y tal. Pero bueno, yo de momento no sé cómo hacerlo, así que vamos a reaccionar así. Y si queréis ver mi reacción, pues bueno, pues quedaros ahí. Y si no, pues os vais. Muy buenas a todos, señores, y bienvenidos a otro episodio de La Factoría. Esto no es un episodio normal, es un episodio que llevo mucho tiempo queriendo hacer, personal, íntimo. Va a haber ciertas secciones de este episodio que van a ser debate, ciertas que vamos a preguntarle por los puntos de vista a uno de los influencers musulmanes más escuchados de España. Omar Shauki, bienvenido. Wow, ¿Cómo estás? Presentación, muy bien, gracias a Dios. Un placer y gracias por venir, aunque ya la gente sabe que tú y yo tenemos un recorrido de colaboraciones y amistad bastante amplio. Voy a dejarlo mejor para el final. Quiero que sepáis, la audiencia, que voy a dividir este programa en 3 secciones. La primera vamos a hablar de la inmigración y la integración. La segunda vamos a hablar de el globalismo y la Agenda 2030 y de cosas que están ocurriendo a día de hoy que deberían de preocuparnos a todos por igual. Y la tercera vamos a confrontar la figura de Cristo en el Islam versus la figura de Cristo en el catolicismo y en la cristiandad en general. Así que nada, señores, yo que vosotros no me lo perdía. Omar, vamos a hablar como hablamos tú y yo siempre por teléfono, sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de preparación. ¿Cómo sientes tú que está Europa con todo el tema de la inmigración? Sinceramente, yo creo que realmente cuando vas a hacer un vídeo para redes sociales está bastante todo preparado. Así que yo esto de que sea sin tapujos o como sin preparación, como hablamos tú y yo tal, no me lo acabo de creer. Bueno, sí que es verdad que yo, por ejemplo, soy bastante natural, pero sí que es verdad que yo creo que los debates y tal te los preparas bastante porque vigilas no soltar cualquier soplapollas y más estando en la época de redes sociales en la que estamos, en la que te detectan un mínimo de odio por racismo, pues te cancelan la cuenta. Te detectan un mínimo de odio por machismo, te cancelan la cuenta y uno intenta pues que no le cancelen la cuenta. Pero bueno, yo creo que sí, que en principio está preparado. Tal vez no del todo, pero bueno. Yo tampoco creo que sea algo natural 100%. Bien, lo primero, no quiero caer bien a nadie, no quiero decir lo que la gente quiere escuchar y sinceramente yo siento que el tema de la inmigración es un plan enorme, no es cuestión de inmigrantes entrando en un país de forma ilegal porque son unos duros, es porque hay un plan
Y el plan evidentemente es, la Agenda 30 necesita quitarse a los árabes del medio, necesita quitarse a los musulmanes del medio. Y la forma en que se puede resolver ese tipo de problemas es que el pueblo odia al pueblo. Entonces, en el momento que piensas en un marroquí, piensas en un MENA. Y si piensas en un árabe, piensas en un tío de vestido de blanco. Y si piensas en un musulmán, tiene barba. Entonces... Vale, empieza fuerte. Yo creo que no es así realmente, porque en España, por ejemplo, tenemos la pirámide demográfica, digamos, la de la evolución demográfica, la del nacimiento y tal, está invertida por parte de los nativos de aquí. Aquí tenemos como mucha política, mucho mensaje que nos incita pues, de una manera u otra a no reproducirse. Yo creo esto, pero yo creo que no es así como lo está diciendo él, porque si no, o sea, aquí lo que está pasando es que están viniendo mucho de fuera y nosotros nos estamos reproduciendo menos, entonces de alguna manera se está sustituyendo la cultura. Pero bueno, vamos a dejarlo. Yo creo que tampoco tiene un sentido lo que está diciendo, porque desde la Agenda 2030 se protege bastante el antirracismo, la multiculturalidad. Entonces, antes se suele, y esto me parece bastante bien lo que voy a decir, antes se suele denunciar o poner el grito en el cielo por aquellos que son racistas que por aquellos que son musulmanes o negros. Antes se suele llamar la atención a un racista que maltratar a un musulmán o a un negro, porque está bastante protegido por la Agenda 2030, y eso me parece bien, porque yo no quiero incitar al odio a nadie. Todo y que en otros vídeos puede parecer que me he quejado del comentario de tal, en el comentario de cual, tal, realmente no quiero incitar al odio. Cosa que me parece bien, pero yo no estoy de acuerdo con él por estas cosas. Porque por un lado veo que los que estamos yendo a menos aquí no son los musulmanes, sino somos nosotros los de España y los de Europa. Y por otro lado pienso que en la Agenda 2030 está muy bien protegida. Están muy bien protegidas las minorías oprimidas, de manera que si tú te metes con ella, pues directamente se te pone en tu lugar, ¿no? Y creo que eso es algo que está bien. Para mi gusto está bien, pero por eso yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo él de que quieren acabar con los musulmanes. Puedo entender que por más racismo que hay aquí, antes, desde el propio gobierno, por ejemplo, y las instituciones, se van a ocupar de acabar con el racismo de aquí que de acabar con los musulmanes. Y vamos, es que yo estoy hasta de acuerdo con esto. El MENA es la representación de los árabes y los musulmanes en España, igual que lo son los argelinos en Francia. Pues estos son personas que está hecho aposta, que entran en tu país y en otros países para que manchen nuestra imagen. El tema de inmigración sobre... Eso es verdad. Y yo aquí tengo una teoría. Porque yo creo que en España o en Europa, por ejemplo, tenemos políticas que se sustentan a base de la protección al otro, de la protección al más vulnerable, de la protección al homosexual, de la protección a la mujer, de la protección al que es de una piel diferente. ¿Y qué pasa? Que yo creo que cuando tú haces un chiringuito, que le llaman, y quieres vivir de esto, realmente no estás para salvar a la gente, sino para crear dolor a la gente para poder sostener un relato. Y eso lo digo muy abiertamente. Yo creo que nos pasan lo peor de Marruecos, más allá de que pueda haber un interés económico por parte de Marruecos, nos pasa lo peor de Marruecos porque aquí mismo los propios chiringuitos están interesados en generar racismo entre la gente de aquí hacia los de fuera, para poder vivir del cuento de que hay mucho racismo en España, hay mucho racismo en Europa. Yo creo que en eso le doy la razón. Quieren manchar la imagen de los musulmanes, pero no
para acabar con los musulmanes, sino para poder sostener ellos, sino para poder sostener en España o en Europa un relato de que en España o en Europa hay mucho racismo. Porque si no hubiera víctimas por racismo, ¿a qué negro tendría que proteger las políticas antirracistas? Y lo mismo me planteo con las mujeres, me planteo con los homosexuales. Yo siempre pienso que al final hay que ir con cuidado con que todo esto que dice protegernos a los colectivos vulnerables, en el fondo no sea una forma más de hacer negocio y que no busquen en el fondo hacernos daño para sostener sus relatos. Porque yo me pregunto, si algún día se acaba la homofobia, si entramos en el mundo utópico donde se acabara la homofobia, donde se acabara el machismo, donde se acabara el racismo, donde no hubiera maldad, mi pregunta sería, todos estos políticos que se llaman a sí mismos progresistas, que dicen defender a los colectivos vulnerables, ¿a qué persona tendrían que defender y cómo nos convencerían para votarlos a ellos? Y esto me lo hizo preguntar una persona muy inteligente que me planteó, si la derecha quiere votar al rico, o sea, si el rico va a votar a la derecha y el pobre va a votar a la izquierda, ¿a quién le interesa que haya más pobres y que hayan más ricos? Y es que la pregunta es muy sencilla. Si no hay pobres, si según el relato los pobres van a votar a la izquierda y los ricos a la derecha, si no hubiera pobres, ¿quién votaría a la izquierda? Y eso es una pregunta muy inteligente que yo me hice. Que me enseñó, una persona de internet, Infoblogger, la hice a raíz de un vídeo que vi en un canal, en un vídeo suyo que hablaba de los votantes del Partido Socialista Obrero Español y tal. Y él les dijo, pero si la derecha, si los ricos votan a la derecha y los pobres votan a la izquierda, ¿a quién le interesa que haya más pobres para que le voten? Pues lo mismo, si la izquierda es antimachista, es feminista, es antifascista, es antirracista y la derecha es racista o feminista y tal, o machista, perdón, ¿a quién le interesa que haya más víctimas de machismo o de racismo? A la izquierda. Y eso no se decanta mi ideología política realmente, tal vez mi voto sí, pero es un tema interesante. Lo que pasa es que él dice que quieren acabar con los musulmanes. Yo no creo que quieran acabar con los musulmanes, yo creo que realmente quieren seguirnos calando con el cuentecito, o sea, nos mandan a lo peor de Marruecos. Omar dice que nos mandan a lo peor de Marruecos para manchar la imagen de los musulmanes. Yo no creo eso. Yo creo que nos mandan lo peor de Marruecos para que aquí podamos seguir justificando que hay mucho racismo y que algunas personas que viven del dolor de otros puedan seguir lucrándose de ello. Todo lo de Marruecos, no sé quién lo dijo, y lo repito yo. Vamos, Pedro Sánchez es la putita de Mohamed VI. Y Mohamed VI está encantado en vaciar su país de mierda, está construyendo futuro y mandando la mierda a vosotros. Es que eso es cierto, porque tú te pones a analizar los movimientos que está haciendo Mohamed dentro del propio país y son movimientos geopolíticos bastante interesantes, políticas que pueden potenciar la economía marroquí, y se está quitando a toda la lacra trayéndonosla a nosotros aquí, que somos incapaces de decir, oye, vamos a poner un pequeño filtro a ver quién cojones entra. O sea, tú afirmas al 100% que lo que está entrando de Marruecos es lo peor que hay en Marruecos. Lo que está entrando en Marruecos es lo peor que hay en Marruecos. Pues sí. Más que nada, yo creo que la inmigración ilegal lo que hace es mandar a personas sin recursos. Entonces, hay que empezar a distinguir también, porque no todos los inmigrantes ilegales son malos. Entonces, ¿qué defines como legal? ¿Qué defines como inmigrante? ¿Qué defines como ciudadano? ¿Qué defines como derecho humano? Lo que yo percibo de tu pregunta es los menas que están en España... Totalmente cierto, totalmente con él. Yo creo que no todos los inmigrantes ilegales
son malos. Por eso yo, con ciertos partidos de derechas, yo no acabo de estar de acuerdo porque, bueno, dicen, no, es que no queremos inmigración ilegal. A ver, piensa que al no querer la inmigración ilegal, estás metiendo en el mismo saco, a un montón de gente que no tiene por qué ser delincuente o malo. Yo lo que haría más es como una especie invertiría en psicólogos en nuestras fronteras para que hagan test de cribaje, porque los test de cribaje son test que normalmente lo que hacen es en segundos, son unos test muy cortos que lo que te hacen es que tú en segundos puedas predecir si una persona, no afirmarlo 100%, pero sí predecir si una persona tiene alguna conducta a riesgo de delincuencia o de alguna patología, y eso yo sí que lo haría. Yo lo que haría más que pelearnos en si queremos la inmigración legal o ilegal, no dividiría tanto en legal o ilegal, porque eso al final divide a la gente en clases. Yo lo que haría es invertir en psicólogos en nuestras fronteras para poner unos test de cribaje que valoraran un poco el tipo de conducta que podrían tener las personas a las que estamos dejando entrar relacionado también con su cultura. Pero bueno, la cultura tampoco es tan importante. Al final lo que a ti te importa es que el que venga no vaya a violar mujeres o a pegar 4 bombas en edificios. No es tanto como que te importa que sean LGTBI fóbicos o tal. Realmente lo que te importa a ti, a uno como ciudadano, es tener una seguridad. Entonces yo lo que haría es básicamente poner psicólogos en las fronteras de España que pasaran test de cribaje a todas las personas, a todos los inmigrantes que vienen de todas las nacionalidades. Y no me centraría en si son legales o no, porque creo que es como una forma un poco injusta de discriminar a la gente en función de si tú puedes pagar unos papeles o no. Y realmente no todas las personas que no puedan pagar unos papeles son mala gente, ¿vale? Yo pondría más otro tipo de filtro, pero bueno, es como yo lo haría. Que se vayan a su país, porque están haciendo daño al país. Pero estos menas vienen con permiso de tu líder y del líder del país del que vienen. Cierto. Entonces, ¿cuál es el plan? Porque parece que todos son delincuentes y el 70% de presos son españoles en España. No hay que montar un peliculón aquí de que, wow, son todos delincuentes. Hay ingenieros, hay médicos, hay árabes y musulmanes e inmigrantes que vinieron ilegales que han aportado más que los nacidos en España. Entonces, ¿qué es la inmigración? Es que para hablar de política hay que hablar de filosofía, tío. Y para hablar de filosofía hay que hablar de humanos, no de ciudadanos. No hay países. ¿Un inmigrante qué es? Una persona que se traslada a otro territorio a secas. Luego ya le podemos meter en busca de una vida mejor o lo que sea. El punto es que un inmigrante técnicamente se traslada de su lugar de origen a otro. Eso es un inmigrante. Perfecto. Ahí hay otra cosa que es que a mí me da exactamente igual, pero hay otro debate que está viendo ahora de si llamar a las personas que marchan de su país para tener una vida mejor en otro o se van a otro para vivir en otro país, si llamarles inmigrantes o migrantes. A mí me da absolutamente igual. Que sepáis que si yo les llamo inmigrantes no es con desprecio, simplemente es porque yo les he llamado de toda la vida así. Y no voy a cambiar porque cuatro inútiles pues no estén de acuerdo o se ofendan por esto. Al final es una tontería, es una forma de llamarte. Ya está. Ahora bien, los judíos cuando entraron en Palestina en el 48 pidiendo ayuda, son prácticamente a ojos de toda la sociedad son enemigos. Pero necesitó ayuda y se le abrió la puerta. Cuando se fueron los españoles a Venezuela y os fuisteis se fueron como inmigrantes para allá, también una pregunta más, pero voy a aquí a hacer un pequeño inciso. Yo no creo que nadie
en su sano juicio critique la inmigración a secas. Se critica la inmigración ilegal masiva, la inmigración que no toca la puerta, la inmigración que llega y obtiene recursos y no tiene la capacidad de aportar. Se critica la inmigración que no se integra, también es muy importante. Yo no puedo pretender irme... Omar no es marroquí, Omar es egipcio. Yo no puedo pretender, imagínate que yo tengo la costumbre de irme a la playa con mi mujer aquí en España y que mi mujer enseñe las tetas. Todo el mundo sabe que no es el caso. Pero como yo lo hago aquí en mi país, yo me voy a las playas de Egipto y decido que mi mujer enseñe las tetas porque es mi cultura. ¿Sería aceptado por los egipcios? La respuesta es no. Desde luego. Entonces, lo que se critica es que muchas personas vienen de sus países de origen huyendo de, puede ser la pobreza, puede ser la sociedad, puede ser las restricciones, puede ser lo que sea, el motivo es individual. Pero llegan aquí y pretenden replicar absolutamente todo lo que había en su país de origen. ¿Para qué te vas en primer lugar si ni siquiera haces un mínimo amago por integrarte en la cultura que te recibe? Luego ya, sin contar el tema de la delincuencia y demás, que por desgracia es verdad lo que tú dices de que 60 y tantos % de los presos en España... Yo ahí siento decir que con Jota no acabo de estar de acuerdo. Porque sí que es verdad que hay que respetar la cultura del país donde tú vas, en el sentido de no hacerle daño, pero yo pienso que es muy diferente la situación de la persona que se va a un país de vacaciones, que entonces ahí tú sí, respeta y compórtate como están ahí, a la situación de la persona que es inmigrante y que ha tenido que huir de su país porque no tiene otra opción. Yo ahí es muy diferente, para mí es muy diferente, no es lo mismo. Yo si tú te vas, yo qué sé, a Estambul o a un país de estos, ¿no? De viaje y entras en una mezquita, pero estás de pleno turismo y te dicen, siendo mujer, tal, te dicen que te has de poner el velo y yo te digo, póntelo, porque tú estás aquí porque quieres, ¿vale? Pero ahora bien, si una persona se ha visto obligada a marchar de su país, y va a una mezquita, yo qué sé, o a un país donde haya mezquitas y tal, y le dicen, ponte el velo, tal, y esa persona por costumbre no lo lleva o no lo quiere llevar porque no es su costumbre, yo ahí no lo acabo de defender, porque ya no es un tema de que la persona esté ahí porque quiere, sino porque ha tenido que huir. Entonces, si de alguna manera, siente que tiene que huir del país y entre que en el otro país la obligan a cumplir con las normas del otro país de acogida, entonces lo que está pasando es que se está como de alguna manera eliminando ciertas costumbres de un país. No sé si me explico, es que es muy diferente cuando te has tenido que ir. Por suerte yo no he sido inmigrante, ¿vale? Por suerte yo no he tenido que irme de ningún país porque esté fatal, ¿vale? También podría ser inmigrante y sin necesariamente que mi país estuviera mal, pero yo me refiero al inmigrante que se va de su país porque en su país no puede vivir. Sinceramente, yo creo que es una situación muy diferente cuando tú te vas de un país a otro y tienes que adaptarte al otro porque es su costumbre. Cuando te vas de un país al otro, pero te has ido porque tenías que irte de tu país porque ahí no puedes vivir, a cuando tienes que respetar las costumbres del país en el que estás porque es que estás de vacaciones o por trabajo, pero estás de una forma, digamos, un poco esporádica, que no es una situación precaria. Es muy diferente. Yo para mí, no, ahí con J yo no estoy de acuerdo. Españoles, pero es que representamos todavía el 89% de la población.
Es decir, proporcionalmente los inmigrantes siguen cometiendo más delitos y sobre todo si son de índole sexual. Entonces, tú como persona árabe, musulmana, ¿crees que esto es positivo para la comunidad que está aquí en Europa? Desde luego que no. Pero es que, porque... Pienso muy rápido. Vale, pues aquí hay calma. Vale. ¿Están manchando nuestra imagen? Sí. Cuando imaginamos a la inmigración mala, ¿de qué país son? Yo no te diría que es solo magrebí, ¿eh? Claro. Yo te lo dice aquí un venezolano, que a mí la inmigración mala me la imagino como la inmigración que no se integra, que intenta comportarse de la misma forma que en sus países y sobre todo que generan inseguridad. Perfecto. Es decir, yo no solo me imagino a un grupo de menas, también me imagino una banda de latinos. Sí, a eso sí, mira, yo siempre uso hispano, pero a esos les llamo latinos porque me da demasiado asco. Vale, tanto, por ahí no los considero mis por ahí puedo entender los tiros de Omar. Porque se encargan, o sea, él se está refiriendo a que se encargan acogen la inmigración mala de Marruecos o de un país musulmán, donde la mayoría es musulmana, pero no recogen la inmigración mala normalmente de países como Francia o de otros países. Casi siempre son de allí. Pero aún así yo no acabo de estar de acuerdo con él en el tema de que sea para manchar la imagen de los musulmanes, porque hay cosas que no me cuadran en su teoría. Porque si es para manchar la imagen de los musulmanes, ¿por qué luego pasa, por ejemplo, que no se condena públicamente de la misma manera la agresión de un musulmán que la agresión de un cristiano blanco? ¿Sabes? Que ahí es otro tema. Pero yo no creo que sea para manchar la imagen de los musulmanes. Yo creo que es más otra cosa, porque tiene como lagunas tiene lagunas. Encuentro que tiene lagunas. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Bueno, en Cristo ni en nada. O sea, realmente no, y yo te lo dice un venezolano, yo como venezolano no quiero que venga aquí todo el barrio de Petare. En el barrio de Petare hay gente buena, buenísima, pero buenísima. Obviamente. Ahora bien, si me dices que vienes de Petare, yo quiero saber tu récord, si has tenido antecedentes, si ya está, no te voy a meter a todo lo, chamo, ¿qué? ¿Cómo está la vaina? Vamos. Te lo meten aquí en Madrid a 100.000 de esos y te destruyen Madrid por completo. Bien. Entonces, ¿qué está pasando? También este tipo de cosas, de asociación, ¿no? De como que es musulmán, ya será delincuente. O como que es de tal sitio, ya será un delincuente, ¿no? Eso es un efecto psicológico que yo creo que se han encargado de instaurarnos mucho los medios de comunicación justo para eso, para que desde aquí los políticos que quieren que se pasan la vida diciendo que en España o en Europa hay mucho racismo, puedan seguir teniendo relato para rato, ¿vale? Porque si no hubiera víctimas de racismo, entonces uno te diría, tú tenías a la Irene Montero de turno que te dijera, es que en España hay mucho racismo, y si no tienes una víctima sola de racismo, entonces dime tú te quedas como, sí, dime tú, Irene Montero, ¿qué racismo hay en España? Por eso yo creo que en la tele este tipo de pensamientos, de hacernos pensar, de que paremos pensando de que por ser moros, o por ser musulmanes, o por ser gays y tal, o por ser, perdona, gays no tienen nada que ver, por ser ingleses o lo que sea, ya son delincuentes. Yo creo que se han encargado mucho desde los medios de comunicación de instaurarnos este efecto psicológico. Perdonad que se me ha ido la tele y como se me ha ido la... Bueno, es que me estaba avisando de que tengo poca batería. ¿Y cómo lo han hecho? Pues bueno, si a ti te enseñan, si tú todo el día ves que
si tú tienes Bueno, es muy sencillo cómo lo hacen, ¿no? Pues es una manera de engañarnos. Si tú tienes a millones y millones de españoles, todos los españoles, ¿vale? Por ejemplo, bueno, el mismo ejemplo de los coreanos, por ejemplo, normalmente cuando pensamos en coreanos, pensamos en que son súper atractivos, tal, pero luego vas a la realidad de Corea y no todos son tan atractivos. ¿Por qué? Porque en la tele solo te muestran, o en los medios de comunicación solo te muestran los más atractivos, y eso lo hacen de una forma tan diaria, tan trabajada, tan machacona, que al final tu mente acaba pensando, joder, qué atractivos son todos los coreanos. Pues lo mismo pasa cuando quieren que tú pienses que es que los musulmanes son delincuentes, porque te lo hacen para que tú pienses que los musulmanes son delincuentes. Entonces, cada 2 por 3 te ponen las noticias a casos de machetazos, de machetes voladores, de violaciones, de violinizaciones a niñas por parte de magrebís o tal, para que tú pienses que es que todos los magrebís, jolín, es que como son los magrebís, buscan ese efecto psicológico para que tú te radicalices y les des, en mi teoría, él dice que es para manchar la imagen de los musulmanes, pero yo creo que es más para justificar el relato, para darles relato a todas estas teorías, todas estas políticas que son como progres, que van de antirracismo, antifascismo y antital. Yo creo que es para eso, básicamente. Claro, porque si todo lo que viniera de Marruecos fueran seres de luz, pues claro, nadie se quejaría. Porque eso es un efecto psicológico. Sí, mires, todos los años del norte de África y están destruyendo Europa. No es quién, nos están metiendo quién. Esa es la pregunta del millón, Omar, y sinceramente, ya me acaban de tumbar un podcast. Yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en quién. Ya está. Pero ¿quién es quién? Pues, o sea, vamos a decirlo, las élites financieras, sí. Llámese George Soros, llámese tal, llámese... Son malos. Entonces, ¿qué defines como legal? ¿Qué defines como inmigrante? ¿Qué defines como ciudadano? ¿Qué defines como derecho humano? Lo que yo percibo... En lo que está diciendo ahora también estoy de acuerdo con él. Nadie de por sí es ilegal. Y ojo, tampoco soy una progre. Simplemente creo que las personas somos personas. Y entiendo que empezar lo legal o lo ilegal en el tema de más como un control o tal así, para vigilar pues que las personas que están entrando pues sean personas decentes, que no vayan a destruir sociedades. Pero yo no creo que en general sea nadie ilegal, ¿vale? O sea, yo hablaría más de inmigración irregular, pero no de inmigrantes ilegales, ¿sabes? Y ahí estoy de acuerdo con el Mar. Pregunta es, los menas que están en España, que se vayan a su país, porque están haciendo daño al país. Pero estos menas vienen con permiso de tu líder y del líder del país del que vienen. Cierto. Entonces, ¿cuál es el plan? Porque parece que todos son delincuentes y el 70% de presos son españoles en España. No hay que montar un peliculón aquí de que, wow, son todos delincuentes. Hay ingenieros, hay médicos, hay árabes y musulmanes e inmigrantes que vinieron ilegales que han aportado más que los nacidos en España. Entonces, ¿qué es la inmigración? Es que para hablar de política hay que hablar de filosofía, tío. Y para hablar de filosofía hay que hablar de humanos, no de ciudadanos. No hay países. ¿Un inmigrante qué es? Una persona que se traslada a otro territorio Nadie le importa. A secas. Luego ya le podemos meter en busca de una vida mejor o lo que sea. El punto es que un inmigrante, técnicamente, se traslada de su lugar de origen a otro. Eso es un inmigrante. Perfecto. Qué bello. Ahora bien, los judíos... Entonces un turista es un inmigrante por esa regla de 3. No. A lo mejor se refería a que se traslada para siempre. No sé. Bueno, sigamos. Cuando entraron en Palestina en el 48, pidiendo ayuda, son prácticamente a ojos de toda la sociedad, son enemigos. Pero necesitó ayuda y se le abrió la puerta.
Cuando se fueron los españoles a Venezuela y os fuisteis se fueron como inmigrantes para allá, también Una fueron pregunta, ilegales. pero voy aquí a hacer un pequeño inciso. Yo no creo que nadie en su sano juicio critique la inmigración a secas. Se critica la inmigración ilegal masiva. Esto ya lo hemos La visto. inmigración que no toca. Yo me voy a las playas de Egipto y decido que mi mujer enseñe las tetas porque es mi cultura. ¿Dado por los egipcios? La respuesta es no. Desde luego. Pues Entonces- cariño, si tú te vas a las playas de Egipto sería muy diferente. Si tú te fueras a las playas de Egipto porque... Si tú estuvieras en Egipto porque pues eres un turista en ese momento, entonces sí que te diría, pues oye, pues que no enseñes las tetas porque ahí, en ese país, no estás acostumbrado. Pero o sea, es muy diferente si tú vas a las playas de Egipto porque en tu país no estás viviendo bien y tienes que estar viviendo en algún lado o crees que Egipto es la mejor opción. Y ahí sí que te diría, hombre, pues que te respeten, ¿no? Tú no les haces daño a ellos, pero que te respeten sin que tú les hagas daño a ellos tampoco. De manera que si tú no les haces daño a ellos, pues bueno, ellos también tampoco a ti. Pero porque tú estás en esas situaciones, pues, en esa situación de que tú no puedes estar en tu país haciendo lo que harías en tu país, porque estás en una situación irregular, ya te lo digo, de inmigración. No es lo mismo cuando tú estás por turismo que cuando estás por inmigración. Entonces, yo no lo veo igual. Bueno, vamos. Lo que se critica es que muchas personas vienen de sus países de origen huyendo de, puede ser la pobreza, puede ser la sociedad, puede ser las restricciones, puede ser lo que sea, el motivo es individual. Pero llegan aquí y pretenden replicar absolutamente todo lo que había en su país de origen. ¿Para qué te vas en primer lugar si ni siquiera haces un mínimo amago por integrarte en la cultura? No replican todo lo que había en su país de origen, yo creo que replican lo que son sus costumbres. Al final, que tú tengas una costumbre u otra no significa que eso sea malo. Al final tú te vas de un país porque tienes una mala situación económica, porque no te gusta la sociedad que hay ahí, pero tú puedes tener una costumbre y no significa que eso sea algo irrespetuoso necesariamente, si no, vamos, es que es un ejemplo. Tú puedes ser cristiano, ¿vale? Y eso no significa que tú vayas a apalear homosexuales, que seas una persona irrespetuosa con aquel que piensa diferente a ti. Vamos, no sé, yo soy cristiana y yo no soy para nada irrespetuosa con aquel que piensa diferente a mí. Yo no soy así. Entonces, si yo me voy a un país que es musulmán, pues yo sí les diría que respetaran mis costumbres. Si me voy en una situación ilegal y tal, pues les diría que respetaran mis costumbres, pero porque yo no estoy en mi país, porque yo no puedo estar en mi país. No me lo puedo permitir, ¿sabes? No tendría una vida digna como persona en mi país. Entonces, claro, no es que yo quiera estar ahí tocando las narices. Es muy diferente. Yo lo veo un poco diferente. Pero bueno. ¿A qué te recibe? Luego ya, sin contar el tema de la delincuencia y demás, que por desgracia es verdad lo que tú dices de que 60 y tantos % de los presos en España son españoles, pero es que representamos todavía el 89% de la población. Es decir, proporcionalmente los inmigrantes siguen cometiendo más delitos y sobre todo si son de índole sexual. Bueno, Entonces, en eso tendría que discutir con Pícara porque en su podcast, en el podcast que tiene en otro canal, Pícara sale diciendo que es que la justicia es racista porque la mayoría de presos en Cataluña son inmigrantes. tú como persona árabe, musulmana, ¿crees que esto es positivo para la comunidad que está aquí en Europa? Desde luego que no. Pero es que, porque... Pienso muy rápido. Vale, pues aquí hay calma. Vale. ¿Están manchando nuestra imagen? Sí. Cuando imaginamos a la inmigración mala, ¿de qué país son? Yo no te diría que es solo magrebí, ¿eh?
Claro. Yo te lo dije aquí un venezolano, que a mí la inmigración mala me la imagino como la inmigración que... Nuestra imagen, sí. Cuando estamos... Yo creo que es precisamente lo contrario, porque los musulmanes siguen siendo musulmanes en sus países de origen. Los países que estamos reventando son los países tradicionalmente cristianos. O sea, es un plan para destruir el cristianismo, ese y muchísimos otros, pero... Con todo mi respeto, el cristianismo lleva destruido más de 1000 años. Yo no lo veo... Y eso lo debatiremos cuando entremos al cristianismo y te... Otra razón para Omar. Otra vez que le doy la razón a Omar. Me podéis confundir con una progre, pero no lo soy. Pero es verdad que el cristianismo está destruido hace años, ¿vale? Y tal vez tal vez no estemos de acuerdo en los motivos o en lo que sea con Omar, pero yo pienso que el cristianismo está bastante roto desde hace años por motivos internos de la población europea o de los países cristianos. Por ejemplo, aquí no nos cuesta casi nada reconocer que es que hay muchísimo cristiano de extrema derecha. Pero tampoco nos hemos esforzado en vender o en dar de alguna manera a entender que no necesariamente tenemos que ser de extrema derecha o mala gente para ser cristianos. No sé si me explico. Es como que somos como muy críticos con lo nuestro, pero tampoco nos esforzamos en ver que en lo nuestro hay más matices aparte del blanco o el negro, ¿sabes? Entonces, yo creo que somos nosotros mucho los que nos hemos encargado de cargarnos al cristianismo, entre otras cosas porque también está muy asociado a la extrema derecha y entonces ya piensas el que hay muchísima gente que no quiere ser la oveja negra o como el hazme reír o una cosa de estas. Entonces por tal de no parecer así como de extrema derecha te dicen van en contra como de la iglesia cristiana. Y bueno, que yo tampoco creo que tenga que ir necesariamente de la mano ser cristiano con ser de derecha. Sí, estoy mezclando un poco huevos con castañas, pero es que ha tenido mucha correlación y la política le ha hecho mucho daño a nuestra religión. Entonces, yo no sé exactamente qué motivos va a dar Omar para decir que el cristianismo está destruido desde hace tiempo, pero yo creo que está destruido desde hace tiempo porque tampoco los propios cristianos tampoco nos hemos molestado en ofrecer como diversos puntos de vista dentro del cristianismo. Y tampoco nos hemos esforzado en decirte, no, es que no todo es blanco o negro. De hecho, tampoco nos hemos esforzado en demostrar, por ejemplo, que las primeras tribus que fueron comunistas humanas, en la especie humana, eran cristianas. ¿Sabes? No... Sí, está en un declive como el cristianismo, pero por culpa nuestra. Desde mi punto de vista, ¿eh? Y el cristianismo, lo mismo que lo ha destruido, son los mismos que están creando esta inmigración masiva. Porque ahora mi pregunta es, si existe la inmigración ilegal y no es masiva, ¿qué te parece? Mal. También porque mal. Sí, la gente tiene que cumplir unas normas. Ahora, tú estás en Venezuela y no tienes forma de vivir. ¿Cuál es tu plan? Yo estoy en Venezuela y no tengo forma de vivir. ¿Cuál es tu plan? Es mi plan? Es una pregunta muy buena. Y la realidad es que intentaría irme de forma legal a cualquier país de alrededor. Bien. Look, ¿vale? Porque hablamos de España, pero España forma parte de un sistema. Yo me quiero ir de Venezuela, me quiero ir de Marruecos y no encuentro la forma legal porque no te la dan. No hay forma legal. Te garantizo que mucha gente paga para morir en el mar. Paga sabiendo que va a morir en el mar. Bueno, no es lo que más se muere, pero sí. Sí, hay probabilidades pero tú te metes ahí y sabes que existe la probabilidad de que te mueras. Y puedes estar 4 días en el agua y puede que te montes en una barca que ni siquiera va al destino que te han dicho. Bien. Decimos que estas personas van de forma ilegal porque el sistema 1 no permite que las personas puedan cambiar de lugar para buscar un futuro mejor. 2. Los países
de donde recibís inmigración son países cuyo sistema está hecho aposta para que esta gente sea tan mierda. Porque tú vas a un marroquí y ves que los marroquíes se agachan para besarle la mano al rey. Un pueblo que no tiene muchas cosas de ética. Lo que está diciendo tiene que ser muy duro, tiene que ser muy duro. Por eso yo también me he dejado como de afiliar o votar a ciertos partidos de derecha, pero digo, esto es muy, muy duro, muy duro. Esto tiene que ser muy duro. Que tú tengas que irte de tu país, porque ahí estás fatal, que están en una dictadura, que están fatal. Y tengas que irte de tu país, es que es muy duro, muy duro. Tiene que ser muy duro, o sea, yo me lo imagino. Vamos, que en España, por ejemplo, dicen que ya va para un país comunista y con el tema de los apagones a mí me entró muy mal cuerpo. Pues imagínate estar directamente en esa situación en la que tú tienes que ir y tienes que intentar irte y encima tienes una alta posibilidad de morir en el mar o de no sobrevivir. Es muy duro esto. Y bueno, aquí ya lo dejo porque no me conocéis. Prácticamente llevo ya 1 hora y no me conocéis de nada, entonces tampoco quiero daros la chapa todo el rato, simplemente pues, bueno, más que nada es que si estoy como 2 horas hablando y no sabéis ni quién soy, pues vais a pensar, bueno, aquí una tía que no sé ni quién es, se ha pasado 2 horas hablando o 1 hora hablando. Yo, perdonad, yo soy así charlatana, muy de dar mi opinión y decir lo que pienso. Y bueno, pues yo voy a... Pero bueno, eso sí que es verdad que ahora mismo lo voy a dejar porque al no conoceros, pues al no conocerme, pues puede parecer un poco extraño que alguien se dedique a dar pues vídeos de 1 hora o así. Nada, seguimos en el siguiente. Aún me falta reaccionar todavía también al de... Acaba de reaccionar al de la gordofobia de Antonio Gutiérrez y Isabel Arrouz. Y bueno, pues vamos a ir haciendo debates. Vamos a ir reaccionando a debates.